¿Listo? Ahora estoy grabando. Miren, vuelvo nuevamente a la gráfica, y esto es importante. Es lo que decíamos recién. Yo te puedo decir, dada una composición en la fase líquida, despresurizo mi sistema hasta llegar a tal presión. ¿Cuál es la composición de la fase vapor en equilibrio con esta fase líquida? O sea, cuando digo cuál es la composición, es cuál es la composición del componente 1 en la fase vapor en equilibrio con el componente 1 en la fase líquida. La composición del componente 2 en la fase vapor en equilibrio con la composición del componente 2 en la fase líquida. Yo acá siempre estoy hablando de X1 y Y1, pero acuérdense que si conozco X1, conozco X2, y si conozco Y1, conozco Y2. Esta P es la presión total. ¿Puedo saber yo cuáles son las presiones parcial? O sea, ¿qué presión está ejerciendo cada componente sobre la mezcla líquida? Sí. Mi presión parcial va a ser el producto de la P total por la fracción molar de la fase vapor. Y1 por P total, Y2 por P total. O sea que si yo paso la presión total acá multiplicando al primer término, en cualquiera de estas dos ecuaciones, en la primera voy a tener la presión parcial del componente 1, y acá la presión parcial del componente 2. Esperen que me estén escribiendo por chat. O sea, ¿que es lo mismo graficar Y1 o Y2? No. Si estás graficando con X1, vas a graficar Y1 contra el mismo componente. Si graficas contra X2, haces contra Y2. Generalmente lo que hacemos es ponernos de acuerdo y graficar contra X1 y Y1, así todos tenemos la misma gráfica. Si no te da al revés. A ver, no al revés. Por ejemplo, en este sistema que yo dije que era cloroformo dioxano, tomé como componente 1 al cloroformo. Entonces la X1 corresponde al cloroformo. Si alguien toma el componente 1 como el dioxano, esta gráfica lo que va a tener es, va a estar dada vuelta para acá. ¿Por qué? Porque acá voy a tener el cloroformo y acá voy a tener el dioxano. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Otra cosa importante es, ¿qué presión leo acá, en este punto? La presión del puro, la presión de vapor del puro. Sí, la presión de vapor del componente 1 puro, que es la presión que me dieron allá como dato, coincide con aquel dato. Está bien que estoy trabajando con los datos, o sea, la presión de vapor de saturación del componente 1. Y acá, en este otro punto, la presión de vapor del componente 2, puro. Entre medio es la presión de vapor de la mezcla. ¿Sigo? ¿Vamos al otro modelo? Hola. Sí, profe, siga. Sí, profe. Bien. Entonces ahora le vamos a meter un poquito, vamos a salir de la idealidad y vamos a entrar a la parte real. Entonces, yo acá fíjense que ya empecé a trabajar con otras cosas. Todo esto ya lo saben ustedes. Ahora vamos a hacer el mismo gráfico, presión versus composición, pero utilizando el modelo Phi-Phi. O sea, cuando el ingeniero Macaño desarrolló la ecuación del equilibrio líquido-vapor, planteó una K de equilibrio líquido-vapor en función de la fugacidad del líquido y la fugacidad del vapor. ¿Se acuerdan? Eso fue ayer. Sí. Bien, entonces ahora vamos a utilizar ese modelo para construir el gráfico y ver si este gráfico se acerca mejor a mi valor experimental o al gráfico experimental que yo tenía. Entonces, sabemos que los coeficientes de fugacidad son función
de la fracción molar, la temperatura, la presión, la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico. Por eso yo me fui a una tabla. El ingeniero este año ha subido tablas distintas y de esta tabla se sacan las propiedades críticas. Sáquenla de la tabla que ustedes quieran. O sea, mientras las tengan a la tabla, no importa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, necesito la presión de vapor de los componentes puros y la presión de vapor de los componentes en la mezcla. Para eso, esta es la expresión para calcular la presión de vapor de un componente. Esto lo han visto en termo. Y estos son los valores de estos coeficientes. El coeficiente A, B, C, D y E. Sí. Escucho. No, nada, profe. Sí, ¿Estás seguro? sí, me confundí. Bueno. ¿Qué hago yo? Porque ¿saben qué hacen? Ustedes escriben todo y nunca controlan si algo funciona, calcula o no calcula. Entonces, cuando me dan el parcial, llegan que después que plantearon todas las ecuaciones, todos los datos, no pueden hacer el gráfico o no encuentran la solución o lo que sea. Entonces, y el error a veces está en esta expresión de la presión de vapor o en algún dato acá. Entonces yo antes de seguir calculando, digo, a ver, voy a evaluar la presión de vapor a la temperatura crítica del componente 2. Acá me dio fiaca ponerle el matricial 2 afuera para que me dé un solo valor. Pero bueno, esta presión de vapor a la temperatura crítica me tendría que dar la presión crítica del componente 2. Me da 50,64 y yo la tengo como 52. Y bastante cerca, porque resulta ser que estos datos yo los saqué de una tabla que tenía impresa, cuyos números son muy chiquititos y ni con los lentes de ver de cerca lo veo bien. Entonces puede que algún numerito no ande del todo bien. Y evalué la presión de vapor a la temperatura crítica del componente 1, me dio 55,62, da 54, andamos más o menos bien. También si quieren pueden poner la temperatura de ebullición. Cuando los coeficientes están bien escritos, la temperatura crítica les da prácticamente igual. O sea, yo sé que por lo menos esto está calculando y me está dando valores que son muy parecidos o iguales a los datos que yo saqué de tabla. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, bien. Ahora, para no escribir todo esto, ¿yo qué dije? ¿Ustedes tienen a mano la ecuación del equilibrio líquido-vapor en función de la fugacidad del líquido y la fugacidad del vapor? Que cuando esto se, digamos, a ver, esperen, coeficiente de fugacidad. Acá me está faltando cosas. No. Presión de vapor del componente puro. No, chicos, esperen porque acá me falta cosas. Vamos al otro y después vengo con este porque acá me parece que me metí la pata. No sé qué estaba pensando. Esperen, vamos al UNIFAC. No, se me fue. Me parece que me falta un término. Bien. Lo mismo obtuve un diagrama de presión-composición, pero en el cual tampoco es parecido a mi dato experimental. Ahora les voy a explicar el método Gamma-Phi, después vuelvo a Phi-Phi, les pido disculpas. En el método Gamma-Phi, el problema es encontrar los parámetros de UNIFAC. Muchas veces, el problema que se me presenta es que ponen parámetros que no son correctos. Y el diagrama da parecido, pero no es correcto. Y ahora, en el equilibrio líquido-vapor, nosotros estamos haciendo esto para prepararlos a ustedes para operaciones unitarias 2, para cuando el ingeniero Macaño les dé todas las operaciones unitarias 2 y ustedes tengan que
calcular una torre de destilación o una extracción líquido-líquido, lo que sea. ¿Bien? Entonces, yo dije que mi sistema estaba formado por el cloroformo y por el 1,4-dioxano. Lo primero que tengo que saber es la fórmula de estos compuestos. Porque si yo no sé la fórmula y no sé la estructura, no puedo no puedo sacar los parámetros de UNIFAC. ¿Entienden lo que les digo? ¿Por qué? Recuerden ustedes que UNIFAC es un modelo para cálculo de coeficientes de actividad, que lo que hace es pensar que las moléculas están formadas por grupos o subgrupos, ¿bien?, que interactúan entre sí, y esa interacción que tienen es un modelo matemático, ¿no es cierto?, que si yo no elijo bien los grupos y subgrupos de mis moléculas, los valores que necesito para calcular mi coeficiente de actividad van a estar mal. Entonces, si yo tengo el cloroformo, carbono, hidrógeno, cloro 3, ¿dónde estoy escribiendo? No. Carbono, hidrógeno. Cloro 3, ese es el cloroformo. Yo voy a buscar en la tabla de parámetros de UNIFAC un grupo que tenga carbonos unidos halógenos. Y en el 1,4-dioxano, la fórmula es carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 2. Tengo, no la puedo dibujar acá, tendría que compartir la pizarra. O sea, tengo un oxígeno, un anillo, o sea, carbono, carbono, oxígeno, carbono, carbono, oxígeno. ¿Me entienden? O sea, que voy a tener un átomo de carbono. ¿Pueden hacer en el papel la fórmula desarrollada o quieren que se las haga yo? Señores, ¿están ahí? No hace falta, profe, que la haga. ¿No hace falta? Bueno, a ver, espera que acá alguien me está diciendo algo por el chat. Hágala, profe. Ah, qué difícil se me hace. Pero acá no la puedo hacer. Tengo que dejar de compartir esta pantalla y hacer... Mira, para el que me dijo hágala, pone un oxígeno. ¿No es cierto? Acá. Oxígeno. Por acá. Carbono unido a hidrógeno 2. Acá otro carbono, hidrógeno 2. Acá otro oxígeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Y todas hidrógeno 2. Y a todas unilas. Ta, 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 ta. ¿Está claro? Tengo... Sí, profe, clarísimo. Ay, gracias. Gracias. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque yo ahora les voy a mostrar la tabla de UNIFAC y vamos a buscar cuáles son los grupos que tenemos. El dioxano es un éter, entonces generalmente en la tabla de UNIFAC, donde están los grupos y subgrupos que yo tengo que utilizar para llenar todas estas matrices que necesita el coeficiente de actividad de UNIFAC, coinciden con grupos o con las funciones de orgánica. Yo les tengo que decir que yo de orgánica no sé mucho porque yo la odio. Ahí está. Bien. No me gusta orgánica. A mí me tienen que dar inorgánica porque yo muero por la inorgánica. Pero en fin, ahora les voy a tener que compartir en la pantalla. Esperen si lo encuentro acá. Las tablas de UNIFAC, de los parámetros de UNIFAC, para que vean cómo armé, cómo seleccioné estos grupos.
O sea, yo voy a tener dos componentes. El primero es el cloroformo, el segundo es el dioxano. Yo tengo que ir a la tabla de UNIFAC y ver qué grupos forman al cloroformo, qué grupos forman al dioxano. Y esos grupos yo los escribo acá y les pongo los nombres que están en la tabla de UNIFAC para no perderme cuando estoy haciendo el ejercicio. Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir esta y voy a ver si comparto, si tengo la tabla. Esperen. La tabla de UNIFAC. Oh. Esperen un poquito. No, cálculo de equilibrio. ¿No era esto? A ver. Ah, lo voy a bajar de acá. No, no era este. No, no era este. Esperen. Profe, ya que está ahí, traté Sí. de poner la referencia de UNIFAC que dio el profe Macaño y no me la toma en MATCAD. ¿Será que hice algo malo o...? Pusiste insert y te Sí, salió encontró. No, ¿sabes lo que tenés que hacer? Baja todo con una carta en el ajá. escritorio o en otra, y entonces la vas a insertar. Hoy no se me abre ciencia. Esto está muy lento. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, profe, voy a tratar ahí, así. Porque si no, vas en el parcial, vas a tener que estar abriendo, no sé por qué no se me abre esto. Ah, acá lo tengo, pará. No, no lo tengo. Sin, ahí está, esperen, que está procesando. ¿Listo? ¿La están viendo? No, no se No, está profe. viendo la tabla. No, profe. No. Esperen que no me... Ja. Paciencia, paciencia. Un minuto. Porque no responde el Word. Me lo envió, pero no responde. No puedo habilitar la edición. A ver. Un minuto. Ahí está. No, no era esta. Sí, es esta. Bueno, vamos a ver. No lo están viendo, ¿no? Compartir. No. Acá está. Ahí está. Listo. Ahora sí. Bien. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces, cloroformo. Fíjense que acá tengo. UNIFAC tiene esto. Tiene grupos principales y subgrupos. O sea, un grupo principal es el carbono hidrógeno 2. Y el subgrupo es el carbono, el hidrógeno 2, o el carbono solo. Y acá le dan ejemplos de uso. ¿Esto lo vieron ayer con el ingeniero Macaño? No, profe, así no. Ah, bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, el cloroformo y el dioxano. En el cloroformo aparece como cloroformo. No me acuerdo que lo tenían en, ¿cómo se llama? En el ejercicio de MATCAD. Vamos de nuevo para acá arriba. A ver. Busquemos. Carbonos unidos. Sí, decime. ¿El 15 no Creo que era? estaba en la hoja que pasó recién, ¿En la primera? en la segunda. Bien. Acá está. Cloroformo. Número 23 creo que es. Exactamente, acá lo estamos viendo, miren. Cloroformo. El cloroformo tiene
está formado por un solo que es el cloroformo. Entonces, el número principal, o sea, el número principal es carbón unido ¿a qué? A 3 cloros. Pero el subgrupo es carbono y 3 cloros. ¿Qué valor saco acá? El valor de R y el valor es el volumen y el área superficial de ese subgrupo, que yo tengo que dar matrices con esos subgrupos, y además saber cuántos subgrupos tiene la molécula. Entonces, si yo hago una matriz, y acá estoy buscando una lapicera, para explicárselos, y si ustedes tendrían que tener una lapicera y un papel al lado, la matriz de los grupos, la matriz NU, es una matriz de tantas columnas como compuestos tengas. ¿Cuántos compuestos tengo? 2. Cloroformo, primer columna, cloroformo. La segunda columna corresponde al dioxano. Ahora bien, el cloroformo, ¿por cuántos grupos está formado? Está formado por grupo carbono, hidrógeno, cloro 3. Entonces, va a tomar el valor de 1. A ver si se los puedo. Otra vez me voy de esto, chicos, y se los muestro acá. Esperen. Compartir pantalla. ¿Y dónde tengo el ejercicio de marcar? ¿Acá? Ah, no, no era este. Esperen. Uy, no, este. ¿Dónde está? Este. No, me reperdí. ¿Habré cerrado el problema de MATCAD? Está en pausa. A ver, compartir pantalla. No es este. No es este. Cálculo de equilibrio de fases. No, pero no era este. ¿Me siguen ustedes? Sí, creo que tiene un nombre ejemplo de cálculo. Sí, pero no está acá. ¿Qué lo cerré? Profe, ahí no estamos viendo ninguna pantalla, así que... No, sí, la tengo que buscar. Lo tengo que buscar porque no lo... A ver, cálculo. Ejemplo de cálculo. Ahí está, ahí lo abrí. Esperen que me lo está abriendo. Ahí está, ¿lo ven o no? No. No, todavía no. Bien. No importa, ahí se los pongo. Compartir pantalla. Este. Ahí está. Disculpen, no sé por qué, en qué momento lo cerré. Vamos al gamma phi. Miren, ahí está. Acá tengo. Esta es la matriz NU, porque el coeficiente de actividad depende de NU, de R, de Q, de A, de B, de C, de T, de X, de P, depende de todo. Entonces, la matriz NU, que es lo que les decía, se arma con una matriz de tantas columnas como compuestos tengo, que son 2, cloroformo y 1 dioxano, y tantas filas como subgrupo encuentre yo que forman estos compuestos. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿Puedes repetirlo? sí, la matriz NU es una matriz que tiene tantas columnas como compuestos tengas vos. Como nosotros siempre vamos a estar trabajando con diagramas binarios, tu matriz NU va a tener 2 columnas. Ahora, ¿cuántas filas? Tantas como subgrupo encuentres que me forman mi compuesto. Vimos que el cloroformo, o sea, esta primera fila, corresponde para el cloroformo. ¿Dónde? Si esta es la columna del cloroformo, tengo un grupo cloroformo acá, y los otros 2 grupos que corresponden al carbono, hidrógeno, 2 oxígeno, y carbono, hidrógeno, que son los grupos que me forman mi
mi compuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que era el oxígeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, el oxígeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Entonces, ¿qué hace UNIFAC? Toma carbono, hidrógeno 2, oxígeno, como si fuera un subgrupo. ¿Me siguen? Ya les voy a mostrar la tabla. Sí. Entonces, acá tengo un subgrupo que es carbono, hidrógeno 2. ¿Pero cuántos tengo en la molécula? 1, 2. Entonces, subgrupo acá, carbono, hidrógeno 2, oxígeno, tengo 2 de esos subgrupos. ¿Y qué me quedan? 2 subgrupos carbono, hidrógeno 2. Entonces, para el cloroformo está formada, en esta columna vienen todos los grupos del cloroformo. ¿Qué grupos tiene el cloroformo? Carbono, hidrógeno, cloro 3. ¿Cuántos de esos grupos tiene? 1. ¿Tiene carbono, hidrógeno 2, oxígeno, carbono, hidrógeno 2? No, entonces 0, 0. Ahora, para el dioxano, ¿cuántos grupos tengo carbono, hidrógeno, cloro 3? Ninguno. 0. ¿Cuántos subgrupos carbono, hidrógeno, 2 oxígenos tengo? 2. ¿Cuántos subgrupos carbono, hidrógeno, 2 tengo? 2. Listo, armé mi matriz de grupos. Ahora, cada subgrupo va a tener un valor especial de R y un valor especial de Q. Y antes de ir al valor de R y al valor de Q, les voy a explicar cómo armar la matriz de A, la de B y la de C. Chicos, ¿hasta acá me están entendiendo algo o no? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Ustedes, hay 3 que me entienden, el resto no existe. Se fueron a ver Netflix o algún partido, qué sé yo. Bueno, entonces, a ver, acá alguien por el chat me pone. Sí, gracias chicos, acá estamos, se entiende. Gracias por estar. A ver, veamos. R. Para sacar el valor de R, R es una matriz que va a tener una sola columna, porque cada subgrupo tiene un solo valor de R, que es el volumen del subgrupo. Pero ¿cuántas filas va a tener? Tantas como subgrupos exista. Tengo 1, 2, 3 subgrupos, 1, 2, 3 filas. Lo mismo para Q, 1, 2, 3 filas. La matriz de los coeficientes A, B y C, que son los coeficientes que me dan las interacciones entre los subgrupos, son matrices cuadradas. ¿Qué quiere decir? Igual fila, igual columna. Va a tener tantas columnas y tantas filas como subgrupos tenga. Este CH2 acá. ¿Hasta acá me van entendiendo? Ahora, voy a dejar de compartir esto y vamos a ir, acuérdense entonces que el cloroformo era el componente 23. El grupo para el dioxano, el principal es el 13, 25, y luego tengo el subgrupo 1, 3, y acá el subgrupo 50. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla, espero que no se me cierre, y me voy a UNIFAC. ¿Listo? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, se Bien. ve. Entonces, fíjense que los valores que yo tengo, acá los parámetros que tengo son los parámetros de R y Q para armar las matrices de R y de Q. Entonces, empiezo con el cloroformo, que era mi compuesto 23. ¿Bien?
bajo al 23, el cloroformo, el valor de R es 2,87 y el valor de Q es 2,41. Esos valores van en R y Q. Luego, dije el compuesto, el grupo 13. O sea, me voy al grupo 13. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno, que es mi grupo principal, digamos, el que yo había visto cuando formé el dioxano, ¿sí? El grupo principal es carbono, hidrógeno 2, oxígeno, pero el subgrupo para el dioxano es este, carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Porque para este grupo principal, carbono, hidrógeno 2, oxígeno, tengo 1, 2, 3 y acá 4 subgrupos. ¿Cuál es mi subgrupo? El 25. Entonces el valor de R y de Q son estos. Para mi subgrupo carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Y luego vi que tenía otros 2 subgrupos que eran carbono, hidrógeno 2, que están acá arriba. El subgrupo carbono, hidrógeno 2 tiene este valor de R y este valor de Q. Eso lo llevo a R y a Q. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué era Q, profe? Q es el área superficial. Ah, gracias. Bien. Bueno, me vuelvo ahora al ejercicio. Me parece que voy a cortar un ratito la reunión. Voy a bajar otro archivo porque me quedan 4 minutos. Entonces, antes de seguir, les tengo que mostrar el otro archivo de UNIFAC para hacer la matriz de A, la de B y la de C. Necesito otro archivo que me di cuenta que no lo bajé, no sé por qué. Entonces, corto la reunión, bajo el archivo y luego la vuelvo a reiniciar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Yo, profe. Escucho. R. ¿Podría repetir qué era R? No me quedó claro la columna que indicaba. Las filas sí eran los subgrupos, pero la columna De la columna de R son estos valores de que la matriz. sí, No, de de la la matriz. matriz te indica nada, es un parámetro que necesita UNIFAC para poder estimar el coeficiente de actividad. R tiene que ver con el volumen del subgrupo y Q es la matriz que tiene que ver con el área superficial de esos subgrupos. Ah, está bien. Entonces tomamos solamente lo que es las filas para los subgrupos, digamos. Claro, claro. Ah, Sí. listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿puede ser que haya tomado los valores del subgrupo número 3? ¿No era del número 2? Ah, era del número 2 y me equivoqué. Bien. Me equivoqué. Porque viste que tenía escrito carbono e hidrógeno y dije, no, o sea, acá es carbono e hidrógeno 2. Sí. Y bueno, y sí, le pifié. Hay que cambiarlo. Bueno, lo corregimos. Lo corrigen ustedes, sí, más vale, chicos. Sí, sí. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo Sí. no sé cómo, no entendí mucho cómo tenía que elegir, digamos, el grupo principal y luego el subgrupo. Mira, ¿te quedó claro cómo es la ecuación del dioxano? Sí, Bueno, la ecuación del dioxano tiene 2 grupos, carbono e hidrógeno 2. ¿Sí? sí. Bien. Fíjate que el grupo principal es carbono e hidrógeno 2. O sea, carbono unidos a hidrógeno, es una cadena carbonada. Ahora bien, tu cadena carbonada puede ser que tu carbono esté unido a 3, a 2, a un hidrógeno o a ninguno. Entonces, acá sí tengo que tener en cuenta los subgrupos, porque como el mío es carbono e hidrógeno 2, el valor de R que le corresponde es este, 0,6744 y 0,54. Yo me equivoqué en el ejercicio y le puse 0,4469 y 0,228, el de carbono e hidrógeno. Pero no tiene ese subgrupo, tiene el subgrupo carbono e hidrógeno 2. Entonces tiene un valor de R distinto. Para un grupo principal
tengo diferentes subgrupos. Cada subgrupo tiene un valor de R y de Q. Esos son los valores que tengo que tomar. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Bien, yo me equivoqué. Hay que cambiarlos en el ejercicio. Yo puse los valores de carbono e hidrógeno, en R y Q puse los valores de carbono e hidrógeno. Bien, bárbaro. ¿Estamos? ¿Alguna Sí, otra sí. pregunta? Me queda un minuto. A ver, por el chat. No lo puedo ver. ¿Qué pasó? No puedo ver el chat. Chicos, hoy esto está mal, ¿eh? ¿O soy yo la que está mal? No es culpa de la máquina, sino de quien la maneja. No puedo ver el chat. Corto la reunión y después me preguntas de nuevo sobre el chat. Corto la reunión, me esperan un ratito que bajo un archivo, me vuelvo a conectar. ¿Estamos? Bueno. Sí, ¿Listo? profe. profe. Listo. Dejo finalizar.